Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, vamos a dar comienzo a esta charla acerca de el poder de Hasatán. Vamos a concentrarnos por un momento en la técnica del enemigo para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice Corinti Jimbet en el capítulo 2. El día de hoy, movimientos como la Nueva Era, por ejemplo, están dando cumplimiento a la profecía dada en Yahanan, ¿no es cierto? Que le dieron a Yahanan, que ya estudiamos la vez pasada. Están usando las almas de las personas como mercancías. El único poder que existe, aparte del poder del Ruach HaKodesh, ya dijimos, es el poder del alma humana. Examinemos entonces el alma del hombre. Cuando Elohim creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Las características de Adán eran simplemente extraordinarias. Su Ruach tenía plena comunión con Elohim, una comunión tan íntima que no hacía falta invocar el nombre de Elohim. Un cuerpo tan fuerte que le permitía guardar el jardín como le fue ordenado, ¿no es cierto? Pese a que sus dimensiones eran inmensas, ¿sí? Tenemos que recordar que el río que salía del huerto se partía en cuatro, ¿no es cierto? El Pisón, el Gijón, el Hidekel y nada menos que el Éufrates. De manera que estamos hablando de un jardín de kilómetros, ¿no es cierto? Pero el área que nos interesa, el alma propiamente de Adán, sí, era tan poderosa que su mente nombró a los animales o jugó la tierra, señoreó sobre todos los animales de la creación en ese momento, ¿no es cierto? Sin embargo, el día de la caída no usó su autoridad sobre los animales, no respetó la guía de su Ruach, sino que decidió someter su alma a la carne y quedó preso de esa decisión. Los científicos nos explican que hoy el ser humano tiene un potencial enorme, pero que no usa ni siquiera un 10% de su capacidad mental. ¿Por qué no la usamos? ¿Y por qué no la explotamos, no es cierto? Porque a partir de la caída el poder del alma del hombre quedó sometido a la carne, quedó encerrado, por así decirlo, ¿no es cierto? La carne no tiene la capacidad de explotar ese poder, solo el Ruach puede. Hoy nosotros, con nuestros Rujot renacidos por el poder del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, estamos aprendiendo a someter nuestra carne y recuperar el control de nuestra alma, ¿no es cierto? Hola Carla, hola Aníbal, Jorge, hola Magnolia, bienvenidos. Entonces estamos aprendiendo a recuperar ese poder en parte, ¿no es cierto?, como sabemos. Hasatán, sin embargo, sabe muy bien que ese poder está ahí adentro, está escondido, ¿no es cierto? Y él lo usa para manifestarse y ha desarrollado toda una serie de técnicas para poder potenciarlo, ¿no es cierto? Para utilizarlo, no solamente así como está encerrado, que está limitado, sino quebrantarlo, ¿no es cierto? Y de poder magnificar ese poder. Probablemente esa sea la razón por la cual los espíritus inmundos están siempre a la casa de un cuerpo donde manifestarse. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan allí. Y el estado final de ese hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta generación perversa, dice en Matías capítulo 12. Con el objeto de extraer del poder, del hombre, ese poder, ¿no es cierto?, el poder del alma, Hasatán ha dado origen a diferentes religiones, técnicas espiritistas y espiritualistas también. Algunos ejemplos son la meditación trascendental, el animismo, el hinduismo, el budismo, sintoísmo, la nueva era y muchas más, ¿no es cierto? Muchas de estas creencias apoyan en manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, que llegan a confundir aún a los creyentes, porque el alma realmente tiene poder. Existen sanidades y prodigios que no provienen de Elohim y los relatan las escrituras. Cierto hombre llamado Shimón había estado en la ciudad desde antes de esto, ejerciendo la magia y asombrando a la gente de Shomrón, pretendiendo ser un gran personaje. Todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: esto es lo que se llama el gran poder de Yahweh. Y le hacían caso porque hacía mucho tiempo que los tenía asombrados con sus artes mágicas. Esto está en Maaseh, en el capítulo 8. El capítulo 16 habla de adivinación del futuro, que no es profecía. Una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual les producía una gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Shaul y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación.
Entonces, Hasatán ha puesto a la gente a meditar, por ejemplo, para levitar. ¿No? Para levitar, para que la gente se levante, se eleve del suelo. Otro ejemplo es el concepto de la fuerza kundalini, ¿no es cierto?, que practican los hindúes. Después de hacer violentos ejercicios físicos durante 2 o 3 horas, su mente queda totalmente en blanco. La serpiente que creen tener en la columna vertebral, ellos piensan se desenrosca y el poder del alma emerge para ser usado. En ese momento, justamente, el alma queda magnificado, ese poder queda más al alcance, ¿no es cierto? Todos hemos visto, aunque sea en caricatura, un fakir que se acuesta sobre una cama de clavo, ¿no es cierto? O que se perforan la piel con objetos, ¿no es cierto? Cortantes, ni siquiera sangran. Incluso sabemos acerca de los mentalistas que doblan cucharas, ¿no es cierto?, objetos metálicos, lo que sea, con el poder de la mente, ¿no es cierto? Hay personas que mastican, comen vidrio, se tragan espadas, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿sí?, que no les hacen daño. La cuestión es que realmente esas son las formas en las cuales este poder del alma se magnifica totalmente, y en ese momento es mucho más grato para los demonios. Entonces, todas estas cosas tienen algo en común, que es el tema de poner la mente en blanco. Por eso tantas técnicas, ¿no es cierto?, que andan dando vueltas acerca de poner la mente en blanco y todo lo demás, y relajación y ¿no?, que son todas para justamente llevar la mente a un estado en el cual lo que sea que está ahí puede ser quebrantado y ese poder explotado en mayor medida, ¿no es cierto? Hola Luis, Shalom, hola Viri, hola Gaby, bienvenidos. Entonces, estas son algunas de las formas en las que Hasatán hace gala de su poder, su poder, ¿no es cierto? Sí, es divertido, pero en realidad es solamente poder prestado, ¿sí? Y lo más divertido de todo es que es poder prestado de aquellos a los que él les dice que les va a dar poder, y les da su propio poder. Vamos a dejarlo ahí. Y estas son simples minucias. En los últimos tiempos, muchos demonios han estado ayudando de manera mucho más impresionante a muchos magos, sobre todo callejeros. Si miran videos en internet, en YouTube, van a ver realmente que les ayudan a realizar trucos que son prácticamente imposibles. Hasatán usa el poder del alma humana como el recurso que necesita para manifestarse. Por el contrario, Elohim no tiene ningún uso para el poder que proviene del alma en este momento y en la situación que tiene el hombre. Elohim va a usar exclusivamente el poder que proviene del Ruach HaKodesh. Watchman Nee afirma acerca del poder del alma humana que este poder ha caído juntamente con el hombre, así que de acuerdo a la voluntad de Elohim ya no debería ser usado. Vamos a profundizar en este asunto. Es por esta razón que el Adón Yahshua HaMashiach declara a menudo que necesitamos perder nuestra vida, es decir, el poder del alma. Justamente en Matías 10 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Dice en el 16, ¿sí? Hoy en día vemos una explosión de todos estos cultos y religiones, ¿sí? Porque la Escritura declara, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de los alimentos que Yahweh creó para que con acción de gracias participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. Dice Shaul en Timoteo Aleph 4. Recapitulemos. ¿Qué espera lograr Hasatán? Hasatán espera usarnos, o debería decir explotarnos, ¿no es cierto? Desde el momento en que fue derribado, desde que fue creado el ser humano hecho imagen y semejanza de Elohim, cuando entró en el huerto y dijo, voy a arrebatarle su poder al hombre para poder desafiar nuevamente a Elohim, ¿sí? Desde ese momento se declaró la guerra, ¿no es cierto? Esa intención va a ser llevada hasta el extremo, como nos indican los capítulos... en el capítulo 20 de Gilgalut, ¿no es cierto? O sea, todos los capítulos de Gilgalut sabemos perfectamente que va a ser llevada totalmente al extremo. Entonces, ¿qué espera en este sentido Elohim de nosotros?
Que voluntariamente nos entreguemos a Él y estemos dispuestos a morir al yo, a menospreciar nuestra vida por Él. Porque esta vida que tenemos acá es la que peligrosamente nos dispone a ser utilizados por Hasatán. Él quiere que renunciemos a esa vida porque Él nos va a dar una mejor. Entonces solamente así seremos de los vencedores. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará, dice Yahanan 12:25. No estoy diciendo que salgan a suicidarse, ¿tá? Que quede claro, no tiene nada que ver con eso. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gilgalut 12, ¿sí? Y en Gilgalut va diciendo en el capítulo entre capítulo 2 y 3, ¿no es cierto? Va diciendo: al que venciere, son los premios que va a dar a los vencedores. Al que venciere, dice el Adón Yahshua HaMashiach, le daré de comer del árbol de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Le daré autoridad sobre las naciones. Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus malachim. Le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces todos esos son los premios que están a la espera de los vencedores. El poder latente del alma. Vamos a compartir un libreto de Watchman Nee. Nosotros hemos estado estudiando mucho en base a las cosas de Watchman Nee, obviamente limpiadas a la luz de todas las últimas revelaciones, ¿no es cierto? Porque tiene más de 100 años, las revelaciones. Pero este hermano fue muy, muy utilizado realmente. Hola Mariel, hola Mili, bienvenidas. Entonces vamos a estar compartiendo un pequeño libreto suyo que se llama justamente El poder latente del alma, para ampliar este asunto justamente de por qué y cómo Hasatán utiliza el alma humana. Vamos a leer nuevamente aquella profecía de Gilgalut 18, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Entonces, observemos que nuevamente, recalcamos la cosa, la lista de mercaderías empieza con oro y plata, caballo, carro, o sea, todos artículos, ¿no es cierto?, que pueden ser comerciados, ¿no es cierto?, y que son realmente la mayoría de todos los artículos que fueron comerciados antiguamente, ¿sí? Los esclavos también pueden ser comerciados, como ya dijimos. Sin embargo, esto es un comercio que implica cuerpos humanos, ¿no es cierto? Y acá implica almas. Pero además de eso, en Babel existe esta cosa de las almas, que es mucho, que va más allá del cuerpo humano, ¿no es cierto? Una persona puede poseer a alguien como esclavo, pero no puede poseer su alma. Sin embargo, en Babel sí se puede. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrero Adán, ruaj vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual, ¿sí? Entonces Yahweh, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, nos dice Bereshit. Lo que vamos a estudiar en este artículo tiene relación con el conflicto espiritual y el fin de esta era, justamente. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, y él los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la dimensión de la tierra, del tamaño que tendría ese lugar, ¿no es cierto?, el huerto en ese momento, ¿no es cierto? O sea, tratar de gobernar
toda la tierra, ¿no es cierto?, para dos personas, porque en aquel momento no solamente Adán y Jabá. Entonces tenemos que suponer que sus capacidades eran sumamente superiores a las nuestras, y como nosotros, si nos pidieran que barriéramos un bosquecito, ya nos morimos, ¿no es cierto? Ellos recorrían grandes cosas y se ocupaban de todos. Ellos se ocupaban de los peces, de las aves, de los animales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reconocer ese poder superior. Ahora bien, esta comprensión, ¿ustedes creen que es algo nuevo? En verdad, esta es la enseñanza de las Escrituras. Antes de su caída, él tenía tanta fuerza, por ejemplo, Adán, que nunca se sentía cansado después de trabajar. Solo después de la caída fue que Elohim le dijo: con el sudor de tu rostro comerás tu pan. ¿Sí? Ahí vino el esfuerzo. Ahí comenzó el esfuerzo, ¿no es cierto? Justamente. No había pedido, antes de eso, él no se cansaba. El cuerpo humano que tenía no sufría el cansancio. Estas son parte de los castigos, ¿no es cierto?, que fueron recibidos después. Examinando cómo Adán guardaba la tierra, vamos a meditar un poco en las cosas que Elohim le encargó que hiciera. Él le encargó que guardara el jardín del Edén, ¿no es cierto? Y esto necesitaba ser hecho sistemáticamente, porque guardar el jardín había que estar vigilándolo todo el tiempo. Este jardín era enorme, ¿no es cierto? Debía guardar esa tierra, cuidarla. Ya sabemos que la traducción labrarla es incorrecta, ¿no es cierto? Que labrado es parte del castigo que viene después, ¿no es cierto? Tenía que guardar el jardín, ¿no es cierto? Y de otra cosa debía ser guardado, sino del enemigo, evidentemente, ¿sí? Por lo tanto, el poder que Adán tenía en aquel tiempo debe haber sido tremendo, en buena medida como el que vamos a tener en los cuerpos glorificados. Todos sus poderes eran inherentes a su alma viviente, ¿sí? Podemos considerar el poder de Adán como sobrenatural y milagroso para nosotros, para nuestros parámetros, ¿sí? Pero en lo tocante a Adán, esas cosas eran absolutamente normales, porque Yahweh lo creó de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿usó Adán todos sus poderes en aquel tiempo? Por lo que puede ser visto en nuestro estudio, él no agotó su poder, apenas estaba comenzando a aprender a utilizarlo, ¿sí? Cuando cayó verdaderamente. Entonces, el propósito original al crear al hombre es que era que para que éste fuera conformado, ¿no es cierto?, gradualmente, según su imagen, que el hombre fuera aprendiendo y que fuera incorporando en su propia naturaleza la imagen del Padre. Él quería que Adán fuese formado como él, pero Hasatán les dijo: ustedes serán como Elohim. Era la idea ya, ¿no es cierto? La intención de Elohim ya era que Adán fuese transformado para volverse como él. Pero así es justamente Hasatán en todos sus engaños. Él siempre nos ofrece lo que ya está ahí. Si fuéramos menos tontos, sabríamos negarnos a él, porque el Padre ya lo tiene para dárnoslo. Entonces, antes de la caída, Adán tenía en él mismo, intrínsecamente, el poder de volverse como Elohim, porque Yahweh determinó eso. Y eso no quiere decir que se hubiera vuelto otro Dios y que hubiera usurpado ni nada por el estilo, sino que iba a ser conformado a imagen de Elohim mismo, ¿sí? Entonces poseía justamente una habilidad oculta que le daba esa posibilidad de volverse como Elohim, algo que a Hasatán lo irritó bastante, aparentemente, ¿no es cierto? Entonces, Adán fue creado un alma viviente, ¿no es cierto?, como está escrito. Su ruaj y su cuerpo están unidos en su alma. Esto ya lo hemos estudiado en la serie Car, ¿no es cierto? El cuerpo, alma y ruaj. Aquel poder extraordinario que mencionamos está presente en el alma de Adán. Sin embargo, en la caída, el poder que diferenciaba a Adán se perdió, ¿no es cierto? El que lo diferenciaba de nosotros hoy por hoy se perdió. Quedó oculto, quedó escondido. Entonces, esto no significa que ya no exista ese poder. Ahí está el asunto. Solo indica que, aunque esta habilidad todavía está en el hombre, no obstante está congelada o está inmovilizada, por así decir. Digamos que está escondida en su ADN, latente pero no manifestado, ¿no es cierto? De acuerdo con Bereshit 6, después de la caída, el hombre se convierte en carne. Eso es lo que está escrito. La carne engloba al ser completo, ¿no es cierto?, al ser humano completo, y lo subyuga completamente. Originalmente el alma era un alma viviente, ahora estando caída se vuelve carne, ¿sí? Habiendo deseado las cosas de la carne,
quedó esclavizada a la carne. Uno se vende, ¿no es cierto?, a aquello que desea, ¿sí? Su alma, que fue destinada a someterse al control del Ruach, en vez de haberse vendido al Ruach, ¿sí?, ahora está sujeta al dominio de la carne. Por eso el Adón dice, no contenderá mi Ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Si al mencionar aquí al hombre, Elohim lo llamó carne, directamente. ¿Sí? Carne, por lo tanto está registrado que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice en el mismo capítulo de Bereshit, y también que sobre carne de hombre no será derramado el aceite santo de la unción, que representa un tipo del Ruach HaKodesh. Esto está en Shemot, en el capítulo 30, ¿sí? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, se agrega, ¿no es cierto? Entonces la carne no sirve. ¿Por qué enfatizo esto en forma amplia, ¿no es cierto? En Gilgalut 18 se mencionan cosas que deberán ocurrir en los últimos días. Al comenzar mostramos cómo el alma del hombre se convertirá en una mercancía en Babel, ¿no es cierto? Es decir, algo que puede ser vendido y comprado. Y actualmente estamos en esa etapa bien claramente. Pero ¿por qué el alma del hombre es tratada como una mercancía? ¿Cierto? Entonces, evidentemente, porque tiene un valor, es la energía que alimenta a Hasatán y su ejército, como hemos dicho, sí, y Hasatán y su títere, el falso profeta, desean usar el alma humana como un instrumento para sus actividades al final de esta era. De esa van a obtener su poder. Cuando Adán cayó en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, su poder fue inmovilizado, pero no lo perdió totalmente. Solo estaba encerrado dentro suyo. Generación sucedió a otra generación y así sucesivamente. El resultado fue que esta habilidad inicial de Adán se convirtió en una fuerza latente en sus descendientes. Y eso es lo que dice la Nueva Era, no lo dice, ¿sí? Bueno, eso es en buena medida verdad, solo que lo que les enseñan a manifestarla, ¿no es cierto?, a sacar ese poder, ¿no es cierto?, que está ahí, es para utilizarlo para su beneficio. No es para el beneficio de las personas, ni se van a convertir en dioses, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, hoy en toda y en cada una de las personas que viven en la tierra, este poder adámico está oculto en su interior, ¿sí? Aunque está confinado y no es capaz de expresarse libremente. Yahweh ha determinado que así sea, ¿sí? No lo podemos expresar, ¿sí? Sin embargo, está ahí adentro, ¿sí? Como estaba en el alma de Adán al principio, potencialmente está ahí adentro. Entonces, en vista de que el alma de hoy está debajo de ese cerco de carne, en esa caja de carne, por así decir, de la misma manera, este poder está confinado por la carne lo limita. La obra de Hasatán hoy en día es despertar al alma del hombre y liberar ese poder latente en su interior como una falsificación del poder espiritual. Abrir el tercer ojo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, exactamente eso. Menciono estas cosas porque necesitamos ser advertidos al respecto de la relación especial entre el alma del hombre y Hasatán en los últimos días, porque realmente vamos a ver cosas muy impresionantes. Antes el cuerpo era una ayuda para la poderosa alma de Adán, ¿sí? Ahora, después que cayó, ¿no es cierto?, su poder fue limitado por la cubierta de carne, se convirtió en su prisión al mismo tiempo. Hasatán, sin embargo, intenta romper esa cubierta carnal y liberar el poder latente en el alma del hombre a fin de obtener el control sobre él. Por eso que no le interesa mucho destruir los cuerpos, ¿no es cierto? Porque el cuerpo es una cáscara para él y para ellos, y si podemos ver todas las enseñanzas gnósticas y demás, la materia es mala, ¿no es cierto? Hay que destruirla para libertar lo que está dentro, y una vez que lo liberten, ñaquete, y se lo comen los otros, ¿sí? Entonces muchos no entienden esta estrategia y son engañados y la aceptan como si viniera de Elohim, y así les va. Hola Evelyn, shalom. Bueno, habiendo terminado, vamos a pasar al Skype para seguir con la charla. Los espero en 5 minutitos allá en el Skype, así charlamos acerca de todas estas cosas que vimos. Shalom, hermanos.